El día de hoy solo traigo lo que nos quedó pendiente del día de ayer, ¿verdad? O sea, si terminamos antes, pues ahí termina la clase. Y la otra semana, pues empezaríamos con ejercicios eh, de fluido, ¿verdad? De las primeras 3 secciones. Entonces, ahora les voy a compartir, déjenme ver. Ahora les voy a compartir la pantalla. Ok. Y nos habíamos quedado justo aquí, ¿correcto? Creo que una imagen que quería poner va más arriba. Sí, esta va aquí. No, más arriba aún. Donde dice ley de Pascal. Sí. Era a donde dejé esto. Aquí Arriba, arriba. ahí. Sí, es que es por los colores que me estaba guiando, entonces. Como por acá. Y aquí es justo donde nos quedamos, ¿verdad? En la ley de Pascal. Fíjense bien, la ley de Pascal es un principio sumamente sencillo, ¿verdad? Vamos a la definición primero. Dice, la presión aplicada a un fluido encerrado, y esto es muy importante, ¿verdad? Que nosotros podemos utilizar esto para fluidos que estén encerrados, ¿verdad? ¿A qué nos referimos por el fluido encerrado? Pues imagínense ustedes un frasco, ¿ok? Un frasco que tenga agua. No necesita el agua estar a tope, ¿verdad? Porque recuerden que si hay un poco de aire por encima del agua, el aire también lo consideramos como un fluido, ¿verdad? Entonces tendríamos una mezcla de dos fluidos encerrados en un frasco, entonces, pero están encerrados, ¿verdad? No están abiertos al aire libre, a eso se refiere. Entonces dice, se transmite, ¿ok? Una presión aplicada se transmite sin disminución a todas las partes del fluido. Entonces, ¿a qué nos referimos, verdad? De que, por ejemplo, bueno, este no, tal vez no es el mejor de los ejemplos, sino que esta es una aplicación, pero vamos a hacer un dibujo similar a eso, ¿verdad? Que nosotros tengamos un sistema, ¿ok? De tubos. O bueno, en general no ocupo el sistema de tubos, porque ese simplemente es la aplicación. Puedo simplemente hacer un frasco, ¿ok? Un frasco, y ese frasco, digamos, está lleno con un fluido, ¿ok? Y está encerrado, ¿verdad? O sea, digamos que tiene aquí una tapadera, ¿verdad? Está encerrado. Asumamos que es como un pistón. Entonces esta tapadera, digamos que es de algún tipo móvil, ¿verdad? Se puede aplicar algún tipo de fuerza acá. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el principio de Pascal? Que si yo aplico una presión, ¿y qué es, o sea, qué es una presión? Aplicar una fuerza en un área, ¿verdad? Entonces, digamos, aquí está este pistón y vengo yo y aplico una fuerza con el pistón, que hay una fuerza F, está actuando sobre quién? Sobre esta área, ¿verdad? Se fijan, el área circular. Entonces eso haría que se esté aplicando una presión P, correcto. Entonces, si esto, digamos, no importa si tal vez se mira muy eh, raro que solo sea un frasco, pero ustedes piensen, digamos, tal vez podría ser una tubería que sigue, ¿verdad? Por allá. Pero el punto es que si yo aplico esta fuerza, ¿ok? Y este recipiente o este fluido está cerrado, digamos, está cerrado al otro lado también. eh, entonces, esta presión, ¿ok? Esta presión que yo estoy aplicando acá se va a trasladar a todo el fluido. Entonces, digamos, si nosotros antes, ¿ok? En la situación antes de que yo aplique la fuerza, habíamos medido la presión aquí, digamos, P1, y luego aplico esto, ¿ok? Luego aplico esta fuerza. Entonces ahora la nueva presión aquí sería P1 más P.
y digamos que yo había medido la presión más abajo y la presión más abajo era P2, entonces esa nueva presión es P2 más P, más esta presión P. Esa presión P se va a trasladar a todo el fluido que está dentro del recipiente, ¿verdad? Entonces a eso nos referimos con la ley de Pascal, ¿ok? Y que, o sea, al final, ¿a dónde lo utilizamos nosotros usualmente? Bueno, pues la aplicación más directa es esta que tenemos acá, ¿verdad? Que son, le llaman como elevadores hidráulicos o en general simplemente tenemos un sistema de pistones, se fijan, aquí hay un pistón y hay otro pistón. ¿Qué es lo que sucede? Digamos, aquí dice, se aplica una fuerza pequeña a un pistón, se fijan. Okay, yo estoy aplicando una fuerza pequeña a un pistón que es de tamaño pequeño, ¿verdad? Entonces, al aplicar esta fuerza, va a aparecer una presión, correcto. Y la presión, o bueno, o la fuerza que aparece acá, ¿verdad? Ustedes pueden fijarse que es presión, que es la presión debido a la fuerza que uno está aplicando, ¿verdad? Por área 1, ¿verdad? Entonces, esta misma presión P se traslada a todos los puntos, ¿correcto? Todos los puntos del fluido, incluido, ¿ok? Incluido el otro lado del fluido. O sea, aquí la presión es P. Pero ¿a dónde está actuando la presión? Digamos, está actuando sobre este otro pistón y va a generar una fuerza, ¿ok? Una fuerza hacia arriba que va a ser P por A2, correcto. Porque ya no es la misma fuerza, es la misma presión, sí, pero no es la misma fuerza porque está actuando sobre un área más grande. Entonces aquí lo que ponen de ejemplo es ellos como aplicando una fuerza muy pequeña F1, esa fuerza, voy a borrar las líneas solo para que se mire mejor, ¿verdad? ¿Ok? Digamos, lo que nosotros hacemos es venir a aplicar una fuerza acá, entonces aquí viene una presión P, esa presión P va a ser igual a, o sea, se va a trasladar a todos los puntos del fluido, ¿verdad? O sea, ese extra de presión, pero en este punto que está a la misma altura, se fijan, entonces aquí también habría presión P, ¿correcto? Entonces, fíjense bien, la fuerza F1 que estamos aplicando, el libro nos lo ejemplifica con que es muy pequeña, haciendo el vector muy pequeño, ¿verdad? Entonces aplica una fuerza pequeña, digamos. Y al otro lado, la fuerza va a aparecer, ¿ok? Como la presión se va a trasladar, entonces la presión va a actuar sobre este pistón, ¿verdad? Y eso significa, o sea, presión y fuerza básicamente van a la par, ¿verdad? En este caso, que va a aparecer esta nueva fuerza. Debido a la presión es la misma, pero está sobre un área más grande y nosotros sabemos, ¿verdad? Nosotros sabemos que presión es igual a fuerza sobre área. Por lo tanto, la fuerza que aparece sobre la superficie es igual a presión por área. Bajo este concepto estamos acá, ¿verdad? Es la misma presión, pero el área aquí es mucho más grande. Entonces esta fuerza es mucho más grande. Y lo que ejemplifica es, digamos, que aquí tienen un carro, ¿verdad? Y el carro obviamente va a ser mucho más pesado que la fuerza que se está aplicando. Pero a pesar de que la fuerza que se está aplicando de entrada es muy pequeña, se multiplica, se fijan, se hace mucho más grande. Y con eso nosotros logramos sostener este carro que tiene o sea, un peso mucho mayor, ¿verdad? Entonces, el principio de Pascal, o sea, si nosotros jugamos bien con él, lo podemos utilizar para multiplicar, digamos, nuestra fuerza, ¿verdad? O sea, una fuerza aplicada, digamos. ¿Qué es lo que dice acá? Ya que la presión P tiene el mismo valor en todos los puntos a la misma altura, o sea, en este es P y en este es P. En el fluido, un pistón con una mayor área a la misma altura experimenta una gran fuerza, dice. Entonces, nosotros lo podemos usar para, por decir así, multiplicar nuestra fuerza. ¿Por qué? Aquí viene lo que nosotros usamos como fórmula en el principio de Pascal. Yo sé que P, miren allá en P es igual a P. Eso suena obvio, ¿verdad? Pero ¿cómo puedo describir yo P al lado izquierdo? Ah, bueno, es la fuerza 1 que yo estoy aplicando, que es muy pequeño, entre el área 1. ¿Ok? Esta presión es fuerza sobre área y es fuerza entre esta área. Y tiene que ser igual a la misma presión que está al otro lado porque está a la misma altura, correcto. Que sería fuerza 2 sobre
área 2, ¿se fijan? Asumiendo de que todo este sistema está en reposo, ¿verdad? Entonces, la fuerza, esto de acá, es igual, tiene que ser igual a F2 para que no se caiga el carro, correcto, para que no se venga hacia abajo el elevador. Entonces, digamos, solo por poner un ejemplo, ¿verdad? F1 es igual a 1 newton, A1 es igual a 1 metro cuadrado, digamos, y A2 es igual a 4 metros al cuadrado. Si nosotros hacemos esto, F2 sería igual a ¿qué? A A2 sobre A1 por F1. A2 es 4 sobre A1, que es 1, es 4. Por F1 me da F2 igual a 4 newtons. Y efectivamente, con el simple hecho de tener un fluido encerrado, ¿verdad? Y jugar con las áreas, o sea, en este caso de los pistones, yo puedo multiplicar, entre comillas, mi fuerza, ¿verdad? Entonces, por eso una persona va a venir y puede utilizar este, pues, elevador hidráulico y levantar el carro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él aplica una fuerza pequeña, ¿verdad? Pero sobre un área pequeña. Y luego el carro está, o el elevador, ¿verdad? Está sobre un área muy grande, ¿verdad? Entonces, al final la fuerza, digamos, si tiene estas proporciones, la fuerza que uno aplica en este caso se cuatriplica, ¿verdad? Porque es 4 veces el área. Obviamente no son así las proporciones, ¿verdad? Sino que tal vez esta área no es de 1 metro cuadrado, sino mucho más pequeña. Entonces la multiplicación de la fuerza termina siendo mucho más grande, ¿verdad? Entonces los problemas de principio de Pascal básicamente van a ser así o sea, van a ser o de elevador hidráulico o simplemente ustedes van a tener que considerar el hecho de que si a mí me dicen que hay un recipiente cerrado o un fluido cerrado, y me dicen que se aplica una presión externa, entonces hay que ver bien cómo nos dan los datos, ¿verdad? Porque esa presión externa yo sé que se va a trasladar, ¿ok? A todos los puntos, ¿ok? Del fluido. O sea, se le va a sumar esa presión extra a todos los puntos del fluido. Ok, entonces algunos términos que les había dicho ayer. Porque es importante, el libro, o bueno, en general, a nosotros nos van a decir o van a dar los datos hablando con estos términos, ¿verdad? El primero es presión manométrica, ¿verdad? Y dice presión manométrica. Cualquier exceso de presión por encima de la presión atmosférica, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que esté encima, o sea, que sea más que la presión atmosférica, es una presión manométrica, ¿ok? Presión absoluta, o en general cuando a nosotros nos dicen la presión, pero en general, o sea, digámosle absoluta, ¿verdad? Es la suma de la presión atmosférica, dice, y la manométrica. Entonces vamos nosotros a nuestra fórmula de presión. Yo sé, aquí, ¿verdad? Sabemos que la presión es igual a la presión atmosférica más ρ g h. Entonces, así como lo tenemos, fijémonos en la segunda definición. La presión absoluta es la suma de la presión atmosférica y la manométrica. Por lo tanto, aquí vamos a decir esto primero. Vamos a ver. Voy a hacer un despejito acá, solo para nombrar algo. Ok. P menos P sub 0, ¿qué es? P es la presión, ¿verdad? Y a esa presión yo le quito la presión atmosférica, ¿qué es lo que me queda? El extra, ¿verdad? El extra, o sea, eso sería la presión manométrica. Y fíjense bien,
cuando nosotros teníamos esto, P igual a P sub 0 más rho GH, nosotros teníamos P sub 0 porque esta es la presión atmosférica. Y S más rho GH es la presión extra que hace el fluido, correcto. Entonces, ahí yo tengo la presión atmosférica más algo. Este es el exceso, ¿verdad? Esto de acá es el exceso y se nota acá, ¿verdad? Entonces, a esto, P menos P sub 0, ¿ok? Le vamos a llamar P sub M, presión manométrica. O a esto también le podemos llamar P sub M, ¿verdad? Presión manométrica. Entonces, esto es presión manométrica. Por lo tanto, en aquella fórmula que teníamos nosotros, ¿qué es esto? ¿Qué me representa esto? Presión absoluta, ¿verdad? Y esta, ya sabemos, presión atmosférica, ¿verdad? Entonces, la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Entonces, cuando a mí un ejercicio me pida cuál es la presión manométrica, dependiendo de qué son los datos que tenemos, nosotros podemos calcular, ok, si yo tengo la presión absoluta y yo tengo la presión, bueno, yo ya debería de saber la presión atmosférica, simplemente los restos. Si no tengo la presión absoluta, pero tengo datos de profundidad, yo la puedo calcular, rho GH, ¿verdad? Y eso simplemente para que ustedes sepan cuando en un ejercicio me digan presión absoluta, presión manométrica, etcétera, acerca de eso. Fíjense bien, el libro de texto en realidad habla sobre un poquito más de cosas en esta sección, pero desde mi punto de vista son cosas que no vale la pena mucho platicar en la clase, o sea, son... ustedes lo pueden, no sé si les puede salir en el control de lectura, ¿verdad? Es su trabajo leerlo, pero ¿a dónde estoy? Esto es lo que acabamos de hablar. Aquí, ¿verdad? Miren, hablan sobre medidores de presión y cómo funcionan, ¿verdad? Pero eso, como les digo, no es parte de, o sea, no lo miro yo mucho provecho, ¿verdad? No le miro mucho provecho hablar sobre cómo funciona un barómetro de mercurio y toda esta información de acá, ¿verdad? Entonces ustedes la pueden hacer la lectura, ¿verdad? Eh, Hay creo que más de un tipo de manómetros de los que se mencionan acá y nos están mencionando qué es lo que mide el manómetro, ¿verdad? Si mide presión absoluta, presión atmosférica, dependiendo del tipo de sistema. Eh, Como les repito, ustedes para el control de lectura, si quieren, le dan una leída, ¿verdad? Pero en clase no lo vamos a tocar, nos vamos a pasar directamente a la sección de flotación. Y la flotación, muchachos, pues es un fenómeno que absolutamente todos lo hemos vivido, digamos, ¿verdad? Entonces, o sea, todos hemos visto algo flotando. La pregunta es ¿por qué flota? Bueno, es una combinación de algunas cosas dependiendo de por ejemplo, hay algún tipo de flotación, no sé si lo ponen en este libro. Creo que es la siguiente sección. Bueno, el final de esta sección que yo no lo hablo. Se fijan aquí, este se podría considerar algún tipo de flotación como este, ¿verdad? O sea, si se fijan, las patas están encima del agua, correcto. Encima, no está sumergido, encima. Pero eso no, nosotros no miramos fórmulas acá, ¿verdad? En esa parte, simplemente para explicarles esto, o por ejemplo, cuando una hoja de un árbol cae sobre agua, y digamos, y no cae con una fuerza excesiva, digamos, no se hunde, y la hoja queda justo encima del agua, ¿verdad? Es un tipo, digamos, de flotación, pero no es en la que nos vamos a enfocar. La que nos vamos a enfocar es cuando sí se sumerge un poco el objeto, ¿verdad? Pero solo para explicarles, esto es una propiedad que se llama tensión superficial, ¿verdad? Que tiene que ver con la fuerza de unión entre las moléculas de agua. Entonces, si eso se forma en la superficie, ¿verdad? Si la fuerza es suficientemente grande, pues el objeto se va a hundir. O sea, digamos, si el peso del objeto es suficiente, pero en este caso, el peso del objeto no es, o sea, o del insecto, ¿verdad? No es lo suficientemente grande y el área de contacto es muy pequeña, entonces la presión que le aplica es muy pequeña, no puede romper la tensión superficial, ¿verdad? Pero eso, como les repito, ustedes pueden hacer la lectura, pero no es en lo que nos vamos a enfocar nosotros. Nos vamos a enfocar nosotros en un objeto que sí está sumergido, ¿verdad? Como cuando ustedes vienen y van a nadar. O sea, cuando ustedes están nadando, ustedes están sumergidos, ¿verdad? O en general, cuando ustedes se meten a una piscina, aunque no estén nadando,
Por ejemplo, a veces, digamos, creo que cualquiera de ustedes ha jugado tal vez en una piscina y en la piscina vienen y, digamos, yo puedo levantar a una persona mucho más pesada que, o sea, no mucho más pesada, sino, digamos, una persona en aire, vengo yo y le intento levantar y, digamos, no puedo, me cuesta mucho. Y cuando ya voy a la piscina, la agarro y es un poquito más fácil levantarlo, digamos. ¿Por qué se da eso? Eso es porque existe una fuerza que nos está ayudando y es la fuerza de flotación, aunque no, ustedes no miren flotando a la persona, con el simple hecho de sumergir a un cuerpo en una superficie con un líquido, no con agua. O bueno, con un fluido, no con agua. Aparece la fuerza de flotación, ¿verdad? Y cualquiera de ustedes lo puede haber presenciado, por ejemplo, agarrar una pelota de playa o agarrar una pelota y venir e intentar meterla al agua es un poco complicado, ¿verdad? Entonces, porque aparece una fuerza que quiere, si yo agarro una pelota de playa, ¿verdad? Que solo es el plástico y lleno de aire, ¿verdad? Y yo la quiero meter en agua, hay una fuerza que el agua va a ejercer sobre la pelota, ¿verdad? O sea, si nosotros, tal vez es posible sumergirla, pero nos cuesta mantenerla ahí. ¿Quién? ¿Quién está ejerciendo esa fuerza hacia arriba? Es el agua, sí, es el agua. Y esa es una fuerza que llamamos fuerza de flotación o fuerza boyante, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se describe este fenómeno? Pues a partir del principio de Arquímedes. Entonces, ojo, Arquímedes es con E, ¿verdad? Muchas veces, y pues posiblemente a mí también se me vaya, uno ha escuchado el nombre y muchas veces dice Arquímedes, pero es Arquímedes. Entonces, el principio de Arquímedes dice, si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un fluido, escuchen bien, o sea, para que exista la fuerza de flotación, y a pesar de que se llama fuerza de flotación, voy a poner aquí entre paréntesis boyante, porque no necesariamente, digamos, ustedes podrán pensar que fuerza de flotación significa que el objeto va a flotar. No, no necesariamente. Por ejemplo, cuando yo dejo caer una piedra sobre en una superficie con agua, la piedra se va a hundir y aunque se esté hundiendo, sobre esa piedra va a aparecer una fuerza de flotación. Entonces, el cuerpo puede estar totalmente sumergido o puede estar parcialmente sumergido, no nos importa, pero con tal de que el cuerpo tenga una porción en el agua, entonces el fluido, ¿ok? El fluido va a ejercer una fuerza hacia arriba, ¿ok? Hacia arriba, sobre el cuerpo que es igual al peso de fluido desplazado. Entonces vamos a ver a qué nos referimos por fluido desplazado, pero yo creo que cualquiera de ustedes, si por ejemplo, si ha estado en una bañera, y no es necesario decir que si ha estado en una bañera, simplemente si ha tenido un balde lleno con agua y mete algo sobre el balde o mete sus manos, nosotros podemos ver que sube, ¿verdad? O la misma razón por la cual, digamos, ¿por qué ustedes, por qué no venimos y nos servimos el fresco? Digamos, yo me voy a servir Fanta, digamos, y la Fanta estaba caliente, digamos. ¿Por qué no me lo sirvo el vaso hasta el tope? Bueno, cualquiera podrá decir, no, profe, porque pues, cuando lo mueva usted lo va a botar, ¿verdad? Pero vaya, digamos que yo lo dejo tal vez no hasta el tope, pero bien, bien cerquita, ¿verdad? Y le voy a poner hielo. ¿Qué pasa cuando yo le pongo hielo? Bueno, no lo dejamos ahí hasta el tope porque cuando yo le ponga hielo, todos saben que cuando el hielo entre, esto se va a derramar, ¿verdad? Entonces a eso nos referimos por fluido desplazado. Ok, entonces vamos a asumir, ok, aquí tenemos un fluido, ok. Todo esto está lleno del fluido. Y vengo yo y pongo un objeto, ok, voy a dibujar esta línea así punteada, solo para ver. Pongo un objeto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, digamos que era un refresco, ¿verdad? Yo pongo un pedazo de hielo. El hielo no se va a hundir, ¿verdad? Y tampoco va a quedar así, sino que una porción del hielo va a quedar sumergido, ¿verdad? Pero bueno, lo voy a dibujar como por acá.
Como que este es el hielo. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente, cuando uno pone el hielo, ¿verdad? En el refresco, este va a subir un poco el refresco, ¿verdad? Entonces digamos que sube como por acá. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de fluido desplazado es antes de que yo pusiera el pedazo de hielo, el fluido estaba por acá. Y ahora yo miro como que el fluido subió, ¿ok? No es que hay más fluido ahora, ¿verdad? Simplemente el fluido se desplazó. ¿Por qué? Porque cuando el hielo entra al fluido, digamos, esta porción de volumen del hielo ¿ok? Toma espacio, correcto, toma espacio. Entonces, el fluido que puede fluir tiene que buscar hacia dónde recupera ese espacio, digamos que le quitó el hielo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el fluido no puede moverse hacia abajo, ¿verdad? Entonces el fluido sube. Y cuanto sube, pues subió esta cantidad. Y ahí yo miro que el hielo está flotando, ¿correcto? Entonces, si yo pudiese de alguna forma venir y medir cuánto es el peso de este fluido desplazado. Así le llamo yo, WFD, simplemente para que miremos, fluido desplazado. Si yo pudiese medir cuánto pesa ese fluido desplazado, entonces eso va a ser igual a lo que nosotros llamamos fuerza boyante, FB. ¿Quién es la fuerza boyante? Bueno, solo pensemos, el hielo está estacionario, ¿verdad? El hielo tiene su propio peso, correcto, peso del hielo. Pero entonces, para que no se hunda, significa que tiene que haber otra fuerza, correcto. Y esa fuerza tiene que ser hacia arriba, ¿ok? Y si está flotando, ¿verdad? En este caso sería sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, fuerza boyante menos el peso igual a 0. Y esa fuerza boyante es igual a esto de acá, al peso del fluido desplazado. Entonces, así va a ser, ¿verdad? O sea, esa es la fórmula, ¿verdad? Que la fuerza boyante o fuerza de flotación es igual a ¿qué? Al peso del fluido desplazado. Pero bueno, ¿quién es el peso del fluido desplazado? Es igual a la masa de fluido que se desplazó por G. Pero en fluidos usualmente no usamos la masa, ¿verdad? Ya lo vimos ayer. Sino que nosotros usamos, ok, densidad, en este caso simplemente densidad del fluido, ¿verdad? No tiene sentido decir densidad del fluido desplazado porque es densidad del fluido, ¿verdad? Densidad del fluido en el cual estamos sumergidos por volumen, ese sí, volumen de fluido desplazado. Y es más fácil medir, o sea, en vez de medir el peso, en vez de medir la masa, digamos, si estos no fueran simplemente vasos, sino que beakers, ¿verdad? Digamos, aquí había una marca y yo logro ver, perdón, acá, entonces uno puede simplemente, bueno, voy a medir cuánto volumen subió. Es más fácil, ¿verdad? Entonces, se nos es más fácil a nosotros trabajar con, en vez de masa, densidad por volumen, que es un volumen el que subió aquí, ¿verdad? Volumen de fluido desplazado por G. Entonces, vamos a guardar esta por acá y la voy a subrayar. En caso de que a mí me den, ¿ok? El dato de cuánto volumen subió, con esto puedo calcular la fuerza boyante. Pero usualmente no va a ser así. Usualmente el dato que me van a dar a mí es esto que yo pinté en morado. O sea, la cantidad de volumen del objeto, que en este caso es el hielo, que se sumergió. Ok, por ejemplo, cuando el hielo está flotando, el hielo no, o sea,
hielo tiene un volumen, ¿verdad? El volumen de un cubo, pero no todo el hielo se sumerge, solo digamos la mitad, solo por decir un número, la mitad del hielo se sumerge. Entonces, hay una cantidad o un porcentaje, ¿verdad? Del objeto que sumergió, un porcentaje del volumen del objeto quedó por debajo del fluido. Ok. Ese dato es usualmente el que me van a comentar a mí más veces. Entonces, ya les había comentado yo esto cuando pinté lo de acá, ¿verdad? Viene el hielo y de cierta forma lo que está haciendo cuando entra sobre el fluido es, entre comillas, quitarle espacio. ¿Ok? Le quita espacio al fluido. Entonces el fluido busca moverse o sea, se reacomoda, ¿verdad? Entonces, en esa reacomodación, que es esto que está en rosado, ¿qué es lo que sucede? El fluido subió cierta cantidad de volumen, ¿verdad? Subió cierta cantidad de espacio. ¿Y qué es lo que pasa? Que el volumen del fluido que se desplaza tiene que ser igual al volumen o al porcentaje, digamos, del volumen del objeto que se sumerge. Yo le voy a poner simplemente volumen del objeto sumergido, que es la cantidad de volumen del objeto que se sumergió. Yo uso esta notación, ¿verdad? Si ustedes, para dar la explicación, si ustedes se van al libro, el libro les va a tirar de un solo, si no me equivoco, bueno, ni siquiera, solo les da la definición. Creo que no tira algo como una fórmula, si se fijan, ¿verdad? Solo da la definición y después hace un ejercicio de la fuerza boyante. Aquí, ¿verdad? No pone ninguna fórmula, sino que parte de la definición. Entonces, queda claro por qué esto sucede. O sea, el objeto está quitando espacio. Entonces el fluido viene y se desplaza hacia arriba, ¿verdad? Se desplaza hacia arriba, ¿por qué? Porque le quitaron espacio. Entonces, dependiendo de cuánto espacio le quitaron, va a ser la cantidad que el fluido se tiene que desplazar, ¿verdad? O sea, es imposible que el fluido se desplace menos cantidad o menos volumen que la cantidad de volumen que le quitaron, por decir así, ¿verdad? No de volumen, sino de espacio. O que se desplace más, ¿ok? Que se desplace más fluido del espacio que le quitaron, no tendría sentido, ¿verdad? Entonces, tiene que ser así, el volumen del fluido desplazado, ¿ok? Tiene que ser igual al volumen del objeto sumergido. Entonces, lo voy a dejar escrito, ¿verdad? Volumen en otro color el volumen del fluido desplazado es igual a la cantidad de volumen del objeto que se sumerge. Ok, entonces podemos hacer esa sustitución, ¿verdad? Y dejar esta fuerza boyante, la puedo dejar en términos nosotros, la podemos dejar en términos nosotros de, ok, fuerza boyante, yo le llamo FB, el libro le llama simplemente B, fuerza boyante igual a densidad del fluido por volumen de quién, del objeto sumergido, ¿verdad? La cantidad de volumen
del objeto que se sumergió por G. Y esta puede ser otra versión que nos puede servir en caso de que a mí me den la cantidad de volumen del objeto sumergido. Y si no me dan esa cantidad de volumen, entonces posiblemente a mí me van a dar como algún dato, ¿verdad? Algún dato con el cual yo pueda encontrar esa cantidad de volumen. Por ejemplo, digamos que a mí no me den eso, sino que me den cuánto es la masa del objeto. Bueno, eso sería en casos para... Eso en realidad sería en casos de objetos que están completamente sumergidos, ¿verdad? Ahora que lo pienso, ¿verdad? Que no me den el volumen del objeto. Sí, o sea, sí. Eso que los iba a mencionar solo es válido para cuando todo el objeto está sumergido, ¿verdad? Y a nosotros no nos dieron el dato de volumen, pero nos pudieron haber dado el dato de masa. Entonces, a partir de masa, usando siempre la relación Rho igual a masa sobre B, podemos encontrar el volumen. Pero en el caso de que esté parcialmente sumergido, nos lo tienen que dar como dato. O, si no me lo dan como dato, lo que me tienen que dar, perdón, si no me lo dan como dato, entonces eso va a ser lo que nosotros vamos a encontrar. Entonces, una gran pregunta es, ¿flota o se sumerge, verdad? ¿Cómo sabemos nosotros si un objeto va a flotar o si el objeto se va a hundir? Bueno, sumerge es hundirse, ¿verdad? Es lo mismo. Yo uso esa palabra, pero creo que sí es eso, ¿verdad? Bueno, el punto es, ¿flota o se hunde, básicamente? ¿Cómo sé yo si un objeto va a flotar o se va a hundir? Entonces, en general va a depender, vamos a ver cómo lo tengo esto acá. Bueno, hay bastante espacio. Vaya, vamos a dibujar de nuevo esto, ¿verdad? Un recipiente lleno de un fluido y que hay un objeto que está parcialmente, ¿ok? Parcialmente sumergido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sé yo si el objeto va a flotar o se va a sumergir, ¿verdad? O sea, aquí aparece una fuerza, así como está, yo sé que aparece una fuerza de flotación, pero no necesariamente la fuerza de flotación va a ser igual al peso del objeto, ¿verdad? Entonces, nosotros, recordemos, para saber qué le sucede a este objeto, lo que tenemos que hacer es sumatoria de fuerzas, digamos en este caso, como quiero ver si flota o se sumerge, sería sumatoria de fuerzas en Y. Ahorita no voy a poner igual a nada. ¿Por qué? Porque no sé si flota o se sumerge, entonces no voy a poner igual a 0 o igual a masa por aceleración. Solo voy a analizar cómo es la sumatoria de fuerzas. Entonces, ¿qué fuerzas van a aparecer sobre este objeto? Bueno, va a aparecer una fuerza que es el peso, ¿correcto? Y va a aparecer una fuerza que es hacia arriba, que es la fuerza boyante. Ahorita no sé cómo son las proporciones, ¿verdad? Entonces, ok, la fuerza boyante menos el peso, ¿verdad? ¿Y qué tengo yo? Bueno, estoy midiendo Y positivo hacia arriba, obviamente. La fuerza boyante es la densidad del fluido por el volumen del objeto sumergido por G. Y el peso es el peso del objeto, entonces es la masa del objeto, de todo el objeto, por G. Esto es igual a ¿qué? Entonces yo tengo la densidad del fluido por la cantidad de volumen del objeto sumergido por G menos la densidad del objeto, ¿se fijan? Por el volumen total del objeto por G. Entonces, aquí no podemos llegar, o sea, de esta forma, no podemos llegar del todo a una respuesta, porque se fijan que el volumen del objeto sumergido
es distinto al volumen del objeto, ¿verdad? O sea, este número, así como lo tengo yo acá, ¿verdad? Que solo está sumergido, digamos, el 50%, ¿qué es lo que tendría yo? Asumir que VOS es igual, en este caso, ¿verdad? A la mitad del volumen del objeto. Entonces, ¿qué es lo que tendría yo? Densidad de fluido por 0.5 VO por G menos ρ del objeto por volumen del objeto por G. Entonces, lo que yo tendría sería igual a B sub 0 G, perdón, B sub 0 por G por 0.5 densidad de fluido menos la densidad del objeto. Entonces, fíjense bien, ¿verdad? Que al final, ¿qué me va a determinar, digamos, en este ejemplo? ¿Qué me va a determinar si ese objeto se hundió, así en esta situación, sin si ese objeto se hundió o si ese objeto va a quedar flotando, ¿verdad? Bueno, me lo va a determinar este cuerpo de acá, ¿verdad? Este elemento, que es o sea, una combinación entre este 0.5, que es el porcentaje del objeto sumergido, y también depende de esto, bueno, también depende de la densidad del fluido y de la densidad del objeto, ¿se fijan? Ok, pero hay muchas, digamos, hay muchas variables, ¿verdad? No puedo yo, por decir así, saber si yo lo dejo así, ¿verdad? Si el objeto se va a hundir o no. Entonces vamos a hacer ese mismo experimento, pero al máximo, o sea, digamos al valor máximo, que es que todo el objeto esté sumergido. Ahora vamos a cambiar. Y se fijan que esa fuerza, o sea, esto de acá, la fuerza boyante es igual densidad del fluido por, como les dije, un porcentaje del volumen del objeto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el máximo que puedo obtener? Que todo el cuerpo esté sumergido, ¿verdad? Cuando todo el cuerpo está sumergido, yo llego a la fuerza de flotación máxima que puede aparecer sobre ese cuerpo. Entonces, de esa forma, nosotros vamos a poder ver simplemente si los objetos en general se hunden eh, o pueden flotar, ¿verdad? Entonces, analizando el caso extremo, donde todo el objeto está sumergido, o sea, el volumen del objeto sumergido es igual al volumen del objeto, ¿verdad? Todo el objeto está sumergido. Entonces, ¿cómo? Siempre hacemos la misma sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Solo que aquí, en vez de poner este 0.5 que me inventé, ¿verdad? Que este sería el porcentaje, ¿verdad? De objeto sumergido, en vez del 0.5 es el 1, ¿verdad? O sea, el 100% del objeto. Entonces, yo llego a la expresión. No quiere cambiar de color. Ok, yo tenía, ¿verdad? Que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a ρf, cantidad de volumen del objeto sumergido, por G,
menos rho del objeto por volumen del objeto por G. Entonces, si todo el objeto está sumergido, esto es todo el volumen del objeto, correcto. Y yo llego a esta expresión, fíjense bien, el volumen del objeto por, perdón, por G por densidad del fluido menos densidad del objeto. Y eso es mi sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Solo para esto, por si les preguntan a ustedes en el examen, por ejemplo, ¿qué pasa si yo pongo una roca que tiene una densidad de, como una pregunta conceptual, ¿qué pasa si yo pongo una roca con una densidad de tanto y la dejo caer sobre miel que tiene una densidad de tanto? ¿Se hunde o flota? Entonces ustedes tienen que recordar esta discusión que tenemos ahorita. Fíjense bien, la sumatoria de fuerzas en Y es la que me va a determinar si va hacia arriba, si va hacia abajo o si el objeto permanece en el mismo lugar. Va a ir hacia arriba si el resultado es positivo, va a ir hacia abajo si el resultado es negativo y se va a quedar en reposo si el resultado es cero, ¿verdad? El único caso en el cual se va a quedar en reposo, por ejemplo, que en el caso que estamos estudiando, que es un objeto sumergido, sería que vengo yo, agarro un objeto, lo meto en el agua, lo suelto sin aplicarle ninguna fuerza y después el objeto queda justo ahí donde yo lo puse, no se mueve. Sería un caso súper raro, ¿verdad? Pero lo usual es, por ejemplo, cuando yo les digo, agarremos una pelota de, digamos, de alguna forma yo una pelota de playa, ¿verdad? La logro meter adentro de una piscina y la estoy sosteniendo. En cuanto la suelte, ¿qué es lo que va a pasar, muchachos? Va a salir disparada hacia arriba, correcto. Y, por ejemplo, si yo hago lo mismo con una piedra, ¿verdad? Vengo a agarrar una piedra, la meto en el agua y la suelto, ¿qué le va a pasar a la piedra? La piedra, lo más seguro, ¿verdad? Si no es una piedra porosa o algo así, lo más seguro la piedra se va a hundir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sé yo por qué la pelota de playa es mucho más grande? ¿Verdad? Es mucho más grande, entonces debería de hundirse, podría pensar yo. Pero no es así, porque yo puedo agarrar una piedra pequeña y esa siempre se va a hundir. Entonces, al final depende de quiénes. Fíjense bien, ¿quién determina si el objeto se hunde o no? Está aquí, ¿verdad? La diferencia entre la densidad del fluido y la densidad del objeto. De tal forma que si un objeto es más denso que el fluido en el cual está, ¿qué va a suceder? Si el objeto es más denso, esto es negativo, ¿verdad? Negativo. Entonces, se hunde. ¿Ok? Y si la densidad del objeto es menor que la densidad del fluido, esto quiere decir que la sumatoria de fuerzas en Y, para el caso que estoy estudiando, que está completamente sumergido, ¿verdad? Va a ser positiva esa sumatoria de fuerzas en Y, y esto significa que el objeto va a flotar hacia arriba, ¿verdad? O sea, va a salir disparado hacia arriba. Entonces, esta discusión, esta conclusión de acá, les ayuda a ustedes pues a determinar eso, ¿verdad? Si ustedes les dicen, se coloca un objeto de tanta densidad en un fluido de tanta densidad y les preguntan, ¿qué es lo que sucede? Y les pueden poner en el examen, el objeto se va a hundir, el objeto va a flotar hacia arriba, el objeto va a permanecer a donde se queda. Hace falta información para determinarlo, o que le digan, ocupo cuánto es la masa del objeto, ocupo saber cuál es el volumen del objeto. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Bueno, simplemente con saber las densidades y mirar cuál es mayor, yo sé si se hunde o si sale, o sea, o si no se hunde, ¿verdad? Ok, hemos llegado casi al final, solo quiero una última discusión. Cuando estamos hablando de flotación, usualmente nosotros hablamos de esto, ¿verdad? Voy a hacer otra vez la figura. Vengo yo, tengo un recipiente, ese recipiente tiene un fluido y hay un objeto
que está parcialmente o totalmente, no importa, pero está sumergido hasta cierto punto. Y a mí me dicen el objeto flota con un porcentaje de su volumen sumergido. ¿Ok? Tiene un porcentaje de volumen que está sumergido. Sea lo que sea que me pregunte el ejercicio, muchachos, yo muchas veces he visto lo siguiente. FB igual a ρ del fluido por G por BOS. Y que solo con esto quieren resolver el ejercicio. ¿Ok? Y solo con eso muchas veces no van a llegar a la respuesta. ¿Ok? Tal vez no son tan así de directos los ejercicios. Pero lo que quiero que se queden es que esto de acá es simplemente la magnitud de la fuerza boyante. Pero muchas veces, bueno, no muchas veces, todas las veces, si a mí me dicen que el objeto flota, es lo mismo. Si este pedazo de hielo, digamos, está flotando sobre ese líquido, les voy a preguntar, ¿el objeto, el hielo, se está desplazando? ¿Tiene una aceleración? Así como está, el hielo está flotando ahí tranquilo, ¿verdad? ¿Tiene una aceleración el hielo, muchachos? No. No, ¿verdad? Entonces, en ese principio es en el que nos vamos a basar, ¿verdad? No suficiente. Saber eso de que la fuerza boyante no es suficiente para resolver los ejercicios. Para resolver ejercicios de objetos que flotan, nos vamos a basar en el hecho de que están en reposo. O sea, vamos a plantear sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Por qué? Porque en esa sumatoria de fuerzas en Y, ¿quiénes van a aparecer? Ok, va a aparecer un peso. Si hay otra persona aquí, bueno, va a aparecer otro peso, lo que sea. Si alguien está empujando, va a aparecer esa fuerza. Si digamos que ya no es un hielo, es cualquier otra cosa, una carga. Si tiene una cuerda aquí, entonces la tensión la está intentando sacar, pero, pero no lo puede sacar, ¿verdad? Sino que simplemente estamos en un sistema en reposo, ¿verdad? Pero cualquier fuerza que aparezca, la vamos a agregar. Pero ¿quién también va a aparecer? La fuerza boyante, ¿verdad? Y a partir de eso, nosotros sabemos que la fuerza boyante es igual a esto. Y a partir de eso resolvemos, ¿verdad? Pero aquí va a aparecer mi fuerza boyante, entre otras fuerzas, ¿verdad? Y de este principio, ¿ok? De este principio es del cual nosotros vamos a resolver el 95% de los ejercicios de flotación. No de que la fuerza boyante es igual a esto, sino de que si un cuerpo está flotando, significa que está en reposo. Y si está en reposo, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Bueno, eso sería todo por la clase de hoy, muchachos. No sé si hay alguna consulta.
Si no hay consultas, entonces la próxima clase hasta el lunes, ¿verdad?